Vamos a reanudar el ciclo sobre surrealistas en nuestras colecciones con, supongo que la más esperada de las charlas, que es la dedicada a Dalí, porque Dalí no solo es el más célebre de los surrealistas, sino uno de los 2 o 3 artistas, como saben todos ustedes, más conocidos, más famosos, más ubicuos del siglo XX. Salvador, Felipe Jacinto, Dalí y Domènech. Y no sé si les voy a poder contar algo que no sepan ya, porque las anécdotas de Dalí, la biografía de Dalí o la biografía fabulada de Dalí, más bien, lo que él mismo contó en La vida secreta y en otros folletones, en otros libros a medio camino entre la ficción, la autojustificación, todo eso se ha convertido en pasto de no solo de los historiadores del arte, sino de todos los divulgadores de la cultura, de los periodistas sobre todo, y cada una de las anécdotas a veces mal situada, a veces descontextualizada, como él hubiera querido probablemente, porque él hubiera preferido esa reputación a ninguna. Se le atribuye la frase que hablen aunque sea bien. Y porque él fue sobre todo un maestro de los medios, un maestro de la difusión indiscriminada a cualquier precio, sin ningún escrúpulo. Hay 3 obras de Dalí en la colección Thyssen, compradas por el Barón tardíamente, en los años 70 y 80. Esta es la última de ellas. Las 3 piezas, yo no creo que el Barón Thyssen tuviera una excesiva pasión, sintiera una excesiva pasión por Dalí, lo hubiera comprado mucho antes, si hubiera sido así. Pero sí acertó a comprar 3 piezas que representan muy bien 3 etapas muy características de la obra del maestro. La primera de ellas corresponde a su periodo presurrealista, obviamente el menos conocido, por lo menos el menos conocido internacionalmente. Para nosotros es más familiar por todo el trabajo de investigación, de redescubrimiento que se ha hecho en el último medio siglo sobre la residencia de estudiantes, sobre la amistad entre Lorca, Buñuel y el propio Dalí, sobre los putrefactos, sobre las infinitas anécdotas de aquellos años, ¿no? La segunda obra, como veremos, la Gradiva descubre las ruinas antropomorfas, corresponde al periodo del pleno surrealismo, del surrealismo ortodoxo. Y la tercera, que es una obra de la década siguiente, de la década de los 40, Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Este cuadro, que tiene el título más largo de toda nuestra colección y probablemente de toda la historia del arte, es muy representativo de la última y más larga etapa de Dalí, la más denigrada, la más escarnecida, la que comienza con su exilio americano y la que convirtió como decía André Breton, al artista antes conocido como Salvador Dalí en una bestia negra llamada Ávida Dollars. Entonces vamos a ver muy brevemente, el Pierrot con guitarra, la primera de las obras, un poco más extensamente la segunda, y me detendré sobre todo en la tercera de las 3 obras, El sueño, porque aunque haya sido el objeto preferido de los antidalinianos, que son muchos y muy inteligentes y muy poderosos, también es de todas nuestras obras dalinianas y de todas nuestras obras surrealistas y probablemente de toda nuestra colección moderna, la obra más popular, El sueño de una abeja. Y porque también es la más característica, no del surrealismo, sino de Dalí, de lo que Dalí, para bien o para mal, ha sido y ha significado en el arte del siglo XX. El Pierrot con guitarra representa un periodo
que se suele llamar cubista, comprendido entre 1922, 1927, 28, que en realidad no es cubista exclusivamente, porque en España, como pasa siempre en los países periféricos, el cubismo se recibió un poco tarde y mezclado con otras corrientes de vanguardia. Entonces, lo que cultivaban los artistas españoles en los años 20, los que habían quedado en España, era un poco una mezcla de diferentes lenguajes de vanguardia, el cubismo entre ellos, pero también el futurismo o la pintura metafísica italiana. Y esa es la mezcla que vamos a encontrar en estos años en Dalí, con unos acentos, con un talante unas veces más marcado y otras otro. El objeto que nos ocupa, el Pierrot con guitarra, es un cuadrito más bien pequeño y extremadamente frágil, que viaja solo en contadísimas ocasiones. Por ejemplo, estuvo en la retrospectiva de Beaubourg y del Reina Sofía, pero no se suele prestar, porque es un collage, o mejor un assemblage, con un soporte bastante dañado y unos materiales adheridos, como esos dos platillos y esa cuchara que se distinguen, los ven aquí, ¿no? Sujetos sobre una especie de panel de cartón de presentación, ¿no? Una de las cucharas está perdida porque parece que la propietaria, que era una niña, que era prima de Dalí, la retiró un día porque necesitaba una cuchara o algo y así se quedó. La propietaria del cuadro en principio era la prima Monse de Dalí, a la que le regaló por su primera comunión el collage. Entonces es una obra que representa muy bien el espíritu de esos años o del final de la residencia de estudiantes o un poco después, el periodo en el que Dalí está inmerso en esa relación intelectual y no solo intelectual, personal, apasionada, con Federico García Lorca. Y a primera vista es una obra que sugiere, más que un Pierrot con guitarra, si no conociéramos el título, nos sonaría a primera vista a un bodegón cubista sintético. Y de hecho está inspirado en... Se suele citar algún bodegón de Picasso de 1919, se podía citar también a Juan Gris, que fue un artista a quien Dalí miró mucho. A primera vista parece un conjunto de objetos sobre un velador, pero cuando miramos mejor, pues efectivamente hay señales de rostros. Hay en realidad dos rostros, uno delante y otro detrás, como un rostro y una máscara. El título Pierrot y la guitarra también reconocen un préstamo de Picasso, porque había sido Picasso quien había asociado a los personajes de la comedia del arte al lenguaje del cubismo. En realidad, Picasso estaba familiarizado con la comedia del arte mucho antes, había hecho incursiones en ella en su periodo finisecular, en el periodo azul, el periodo rosa, había jugado con esos personajes poéticos y melancólicos, y Dalí lo reinterpreta, pero lo reinterpreta de una manera característica, asociándolo a su propia biografía. Pierrot y Arlequín son Lorca y Dalí. Entonces hay una referencia personal, autobiográfica, narrativa implícita, detrás de la aparente abstracción de los volúmenes cubistas encajados, construidos como una pirámide. Late el rostro del propio artista y el rostro probablemente de Lorca también. Un poco se parece en la estructura y en el fondo narrativo al autorretrato cubista famoso del año 23. Tiene, de hecho, una estructura casi idéntica, ¿no? Un rostro central esquemático, pero, ¿cómo diría?, muy hipnótico, que fija nuestra mirada inmediatamente, y luego una cascada de formas abstractas abriéndose en abanico a partir de ahí, con elementos de collage, que también los había aquí, de periódicos, etcétera, ¿no? Entonces,
no está mal comenzar con una pieza que, aunque no parezca muy reveladora de, ¿cómo decir?, del estilo que asociamos normalmente con Dalí, que es naturalmente el modo de creación surrealista, no está mal el comenzar por una obra que tiene visiblemente algo de autobiográfico. La segunda pieza de la colección Thyssen, obra de Salvador Dalí, es esta Gradiva descubre las ruinas antropomorfas, fantasía retrospectiva, que a veces se ha datado en 1931, pero los estudiosos han llegado a la conclusión de que es más bien de 1932, porque no se expuso en la exposición donde podría haber estado si hubiera sido de 1931. El título, algo enigmático, como solían serlo ya a estas alturas los títulos de Dalí, que se había incorporado al grupo surrealista parisiense, como saben, en 1929, o sea, 3 años antes, y que había deslumbrado como el Benjamín del grupo, como el Wunderkind, como el niño prodigio, a Breton y a sus compañeros inmediatamente. Dalí accede al grupo surrealista en un momento en el que el grupo está relativamente estancado, les falta, no saben cuál va a ser su siguiente paso, o les faltan recursos, quizá su imaginación parece haberse agotado, por lo menos momentáneamente, y la llegada de Dalí les saca de esa especie de situación de marasmo, de estancamiento, ¿no? Dalí se convierte inmediatamente en la gran promesa. Nunca ningún artista joven ha sido tan querido y tan adulado como lo fue Dalí en ese París al que había llegado como un joven todavía tímido, torpe, muy provinciano, hablando un francés infecto y escribiéndolo todavía peor, ¿no? Nunca nadie ha sido tan halagado, tan exaltado, como nunca nadie sería después tan maldecido como lo fue Dalí por los que habían sido sus propios camaradas del surrealismo, pero en fin, él se lo buscó, ¿no? Gradiva alude en ese título enigmático a una historia muy de los surrealistas, que trataré de contar lo más deprisa que pueda. En 1903, un novelista alemán desconocido, hoy para nosotros olvidado, Wilhelm Jensen, publica una novela titulada, una novela tardorromántica titulada Gradiva, una fantasía pompeyana, en la que cuenta la historia de un joven arqueólogo, Norbert Hanold, que está embebido en sus investigaciones, en sus excavaciones y en sus libros, y no hace nada de caso de las chicas, que de pronto se enamora, digámoslo así, de una figura que pertenece al relieve, hoy se le llama relieve de las Arláurides, y se le han agregado otras piezas encontradas, y es un relieve con unas figuras, en principio, danzantes, un relieve romano, neoático, del siglo II, que este Hanold interpreta como una representación realista de una muchacha concreta que ha tenido que vivir en la antigüedad. Y él piensa que esa muchacha no podía vivir en Roma, en la gran metrópoli, tenía que vivir en Pompeya. Y tanto se obsesiona Hanold con la idea de que esta mujer debió vivir realmente, esta la que llama Gradiva, por el paso gracioso con el que se adelanta. Gradiva es la que avanza, que sueña que está en Pompeya durante la erupción del Vesubio y que conoce a Gradiva y que ve a Gradiva morir allí. Y entonces Hanold, presa de lo que ya se convierte más que en una obsesión, en un delirio, viaja a Pompeya en busca de Gradiva, en busca de los restos de Gradiva, de identificar algún vestigio suyo. Y allí, entre las ruinas, conoce a una muchacha que se le escapa, a la que a veces entrevé a la vuelta de una esquina, trata de alcanzarla pero ha desaparecido, luego se la encuentra, le pregunta en latín y en griego, a quién se le ocurre, y ella desaparece,
de nuevo, y al final termina consiguiendo interrogarla. Y ella al principio le sigue el juego y admite como que es Gradiva rediviva, Gradiva resucitada. Pero finalmente ella le revela: no, tonto, él es un profesor distraído, es un tipo que no se da cuenta de lo que tiene a su alrededor. Él ha sido compañero de clase de ella en su infancia, es una amiga de la infancia a la que él ha olvidado, pero por la que ha ido como cultivando una pasión inconsciente, secreta, sin saberlo él mismo, y a la que finalmente redescubre allí. De esta manera tan indirecta, dando este largo rodeo por la arqueología. Y ella se llama Zoe y finalmente se enamoran y se casan. Bueno, es una historia típicamente en la línea de muchas fantasías pigmaliónicas románticas que ponen en conexión una obra de arte y una figura femenina viva. Fantasías en las que, de un modo u otro, una obra de arte se diría que ha llegado a convertirse en una persona de carne y hueso, de carne y sangre. Bueno, la novela de Jensen la leyó Jung y le fascinó tanto que se lo contó a su amigo Freud. Y a Freud le encantó tanto la novela que le dedicó un verano a escribir un libro, un psicoanálisis de la novela y de Jensen. Un famoso libro publicado en 1907 que se llama El delirio y los sueños en la Gradiva de Jensen. El libro fue traducido al francés solo en 1931. Posiblemente Max Ernst, que era el único competente en alemán del grupo, porque era alemán, claro, la había leído antes, pero en 1931 ya podían leerla los demás, Breton, Éluard, Gala, y fue probablemente Gala, que estaba en aquel momento casada con Éluard, la que le invitó a Dalí a leer la novela de Gradiva. Y Dalí quedó fascinado también. Y como aquello coincidió con su enamoramiento de Gala, Gala y Gradiva se fundirían en el imaginario daliniano. Y a partir de entonces, siempre que Dalí represente o titule un cuadro o un dibujo Gradiva, se estará refiriendo a Gala en su figura de gran musa, de gran amor y de gran curadora, de gran terapeuta suya. Enseguida hablaremos de eso. Ya a Freud le fascina, este es el famoso, bueno, se me ha quedado en alemán, el famoso despacho y el famoso diván de Freud en la Berggasse de Viena, que se puede visitar todavía. Saben que es un museo, es un diván en el que no apetece mucho sentarse porque da la impresión de que se va a hundir uno ahí, es muy como esponjoso, con mucho tapiz encima. Y el despacho de Freud estaba lleno de imágenes, de grabados y de piezas arqueológicas, porque él era un gran apasionado de la arqueología. Y no es extraño que le interesara la novela, porque para Freud la arqueología es la perfecta metáfora de la exploración del inconsciente. En algún momento dice que así como en la arqueología de una ciudad, por ejemplo, la Roma antigua, persisten las sucesivas, en distintos estratos, las sucesivas etapas, siguen existiendo todas, desde la Roma cuadrata originaria, la Roma republicana, la imperial, los sucesivos foros, todo convive ahí, pero en diferentes niveles, así en la psique humana, todo el pasado sigue presente, pero como en diferentes capas, en diferentes niveles, en diferentes estratos, de manera que hay que saber a qué profundidad se está trabajando, hay que excavar hasta el punto indicado. Bueno, ahí está Gradiva, ¿no?, presidiendo el diván de Freud, porque a Freud lo que le fascina es que Gradiva es la perfecta terapeuta. ¿Por qué? Hanold es víctima de un delirio, de una obsesión delirante. Y ella acepta la transferencia, acepta hacerse cargo del análisis, acepta convertirse en Gradiva, por lo menos provisionalmente, hasta que él despierte. O sea, no le despierta, diríamos,
tratando de sacudirle para que vuelva a la realidad súbitamente, sino que hace con él el camino de vuelta a la asunción de esa realidad y termina transformando en un uso adecuado de la libido, diríamos, lo que era una pasión delirante. Entonces, es la terapeuta ideal. Como tal, como terapeuta ideal, va a considerar también y va a exaltar, a entronizar Dalí a su Galushka, a su Gala Éluard, a la que ha conocido en 1929, en el mismo momento en que se ha incorporado al grupo surrealista y que el marido de Gala, Paul Éluard, le ha cedido amablemente. Paul Éluard cedía a Gala a todo el que estaba interesado, ¿no? Primero a Max Ernst y luego a Dalí, y Dalí se quedó con ella definitivamente, aunque Dalí también la cedería en lo sucesivo con cierta asiduidad. Gala ha venido a salvar a Dalí ¿de qué? Bueno, en la vida secreta, donde Dalí se representa a sí mismo como un personaje adornado con todas las psicosis y psiconeurosis imaginables, poblado de tics, de manías, de obsesiones, un personaje con el que es muy difícil convivir, les es muy difícil a otros convivir y a él mismo le resulta muy difícil convivir consigo mismo. Dalí probablemente exagera en lo que se refiere a la psicosis, porque Dalí se convirtió en un profesional de la simulación de la psicosis. Probablemente el método paranoico crítico daliniano no es otra cosa que una simulación de la psicosis, pero la psiconeurosis no tenía que simularlas, ¿no? Las conocía y las poseía bien. Pues Dalí supuestamente sale, dice él, es rescatado de esa situación por Gala, y en particular de una sexualidad, ¿cómo diríamos? Trouble, dirían en francés, ¿no? Un poco confusa y problemática. O a lo mejor no tan confusa, a lo mejor, como algunos pretenden, era una sexualidad decididamente homosexual. En su periodo de la amistad con Lorca así parece sugerirse, pero con la que, de todas formas, que él no aceptaba, ¿no? Él siempre sostendrá que Gala le redime para la heterosexualidad, aunque quizá no lo diga así abiertamente, le saca de sus obsesiones, le saca de sus manías, le convierte en alguien recuperable para la humanidad y le permite desarrollar su creación. En realidad, no hay que creerse del todo la historia de la redención o de la curación daliniana. Los intérpretes de Dalí, con mucha frecuencia, los historiadores que tienden a ser bastante crédulos en lo que se refiere a las memorias de los artistas y a los relatos autobiográficos que los propios artistas escriben, los historiadores del arte han tendido a dar crédito a Dalí en todo esto. En realidad, los Freud y todos los psicoanalistas han dudado siempre que el narcisismo tenga cura. El narcisismo es probablemente una afección sin tratamiento psicoanalítico posible, y probablemente de lo que padecía profunda y irreversiblemente Dalí era de ese narcisismo curable, incurable, irreversible, que no obstante no le impediría crear todo lo que creó. Pero no hay que creerse lo de que se convirtiera de noche a la mañana en un chico muy, muy sano, ¿no? Los exégetas del cuadro de Gradiva se suelen perder todavía más de lo que yo me he perdido ahora, hablando de Gradiva, de Freud, de las pasiones de Dalí y de todo esto. Pero si examinamos la pintura de una manera así, muy centrada en lo visual, ¿qué vemos en realidad? Bueno, Gradiva es una pareja, es una figura femenina, con una especie de túnica muy ceñida, llena de pliegues, que puede evocar la túnica de una estatua clásica, pero que puede ser también un sudario, abrazada a una figura como de piedra además agujereada, erosionada, con un resto de melena. Es como quizá el resto de una osamenta, quizá el resto de
de un cuerpo desenterrado, algo, bueno, muy siniestro, muy en la atmósfera tenebrosa de 1930-32, de toda esta serie de fantasías erótico-macabras que teje en torno a un pintor que está aquí aludido muy directamente, que es Arnold Böcklin, el gran pintor simbolista suizo que había fascinado también a Giorgio de Chirico y a quien los surrealistas a través de Chirico habían adoptado. Enseguida hablaremos de Böcklin un poco y de esa perspectiva, porque también la figura envuelta en un sudario tiene que ver con Böcklin. Los historiadores se han devanado los sesos tratando de entender si Gradiva se abraza a sí misma, si la Gradiva viva abraza a la Gradiva muerta en Pompeya, o si Gradiva abraza a Hanold, que está petrificado, osificado, fosilizado, para darle vida, o si Gala abraza a Dalí, si Galuska Gradiva abraza a Hanold Dalí para volverlo a la vida. Lo que la pintura, en los términos visuales más simples, nos dice cuando estamos familiarizados con la pintura de Dalí de esa época es que esto es un abrazo de un tipo que Dalí cultiva mucho en estos años y que podríamos llamar un abrazo trágico, en el que una figura se echa sobre otra, se cuelga sobre otra, como cuando uno se derrumba sobre aquel a quien abraza. Un ejemplo, la ilusión diurna, que es pocos meses anteriores, la sombra del gran piano acercándose, hay esta figura que parece femenina, con una piel a lo que no sabemos qué le pasa, qué está pasando debajo de la piel, y tiene a la otra figura como petrificada y echada también con su cabeza sobre su hombro. Una extraña combinación de carne y piedra o materia inerte, ¿no? En los dos casos, como en el caso de nuestra Gradiva, una extraña convivencia, coexistencia entre la carne y la piedra o el hueso, que será una obsesión daliniana en general. Lo vivo y lo muerto, lo duro y lo blando. Bueno, lo duro es lo muerto, lo blando es lo vivo. Una obsesión que persistirá hasta muy avanzada su carrera. El abrazo trágico tiene una procedencia muy precisa en Dalí. Viene de un cuadro de pequeño formato que fue realmente la entrada por la puerta grande en el grupo surrealista. Cuando los surrealistas vieron este cuadro de Dalí, se quedaron locos. Se quedaron literalmente enloquecidos. O sea, André Breton se quedó tremendamente turbado, no podía ver el cuadro del juego lúgubre sin sentir que algo se le removía por dentro y al mismo tiempo estaban fascinados. El juego lúgubre es una fantasía típicamente del primer Dalí, muy compleja, muy barroca, muy sobrecargada, prácticamente una antología de todas sus fantasías, pero reduciéndola a lo esencial, podríamos decir que es una fantasía de un gran masturbador, de un masturbador obsesivo y habitual, y de alguien tremendamente aterrorizado por el complejo de castración y por una figura paterna con la que no ha resuelto las cosas. El abrazo, que está presente en el juego lúgubre y que fue lo que más perturbó a los surrealistas, es el abrazo entre un señor de barba, una figura paterna, del que se cuelga literalmente una figura más joven, que se hunde los dedos en la cabeza hasta agujerearse la cabeza, pero esa figura paterna tiene los calzoncillos manchados de heces. Esto, en fin, era tan abyecto, era tan irrisorio y tan terrible. Nunca se había pintado, nunca se había representado en pintura nada así, ¿no? Y todavía era peor que los surrealistas, que todo el que tratara a Dalí tuviera la evidencia de que se trataba de algo así como de una confesión, de sentimientos privados, de sentimientos íntimos, de sentimientos relativos a su familia,
a su padre, que era un respetable notario, que estaba en Figueras y que no soportaba a Salvador, claro está. El abrazo trágico del juego Louvre, que es el problema del padre, el problema del Edipo, viene del retorno del hijo pródigo de Quirico, donde también se combinan lo vivo y lo muerto, o dos formas de inercia, dos formas de muerte, el maniquí y una especie de estatua. La figura paterna aquí también es la que está de espaldas y la figura del hijo pródigo la que viene, ¿no? Aparentemente. Dalí estuvo fascinado por Giorgio de Chirico desde muy joven, desde que veía, bueno, desde los 20 años, desde que veía los Valori Plastici, por ejemplo, la revista italiana, y al entrar en el surrealismo, al entrar en religión, digamos, al entrar en el grupo surrealista, cuando había que asumir ciertos dogmas, mantuvo esa fascinación por De Chirico, pero ya a estas alturas los surrealistas estaban enfadados con De Chirico, porque De Chirico había seguido un rumbo que no les gustaba, porque De Chirico se quería ser neoclásico, De Chirico era un traidor y era un rancio, y los surrealistas, empezando por Breton, denigraban a De Chirico a todas horas. Entonces parece que Dalí cede simultáneamente a su fascinación por De Chirico y a un cierto deseo de ridiculizar o de parodiar a Giorgio De Chirico, imitando la estatua del Enigma de un día, con esa gran mano masturbatoria que deshonra a la estatua, que mancilla a la estatua del prócer de Chiriquiano, y con ese abrazo trágico que sigue fascinado, pero parodia a la pareja del hijo pródigo. Y fíjense que, por supuesto, el hijo pródigo es un típico tema también edípico, ¿no? que a Dalí, como el tema de Guillermo Tell, le fascinaría toda su vida. Pero bueno, vamos a hablar un poco, vamos a volver al cuadro y hablamos del espacio, de ese espacio ambiguo, como vago, sin límites, sin contornos, sin horizonte, porque no hay cielo, el terreno se prolonga y se prolonga. ¿Y a dónde pertenece, de dónde viene todo esto? Y de dónde viene es de aquí, de la Toteninsel de Böcklin y de otro tipo de villas de este género, con construcciones a medio camino entre la roca y la ruina, construcciones donde no se sabe decir dónde termina la naturaleza y dónde comienza la arquitectura, y los clásicos, los emblemáticos cipreses que a Böcklin le habían fascinado en sus viajes a Italia, pero que él convierte en algo completamente distinto de lo que los cipreses son en Italia. Él los convierte de un elemento de la vegetación mediterránea tan vital como es el ciprés, como puede ser el ciprés, lo convierte en un símbolo funerario, ominoso, trágico, como en todas las versiones de la Isla de los Muertos, de las cuales esta es la tercera, que es la que más me gusta. Bueno, la figura de lo que hay detrás, inmediatamente, de Gradiva, es como un fragmento de la Isla de los Muertos, con un ciprés que está ahí como acechando. Pero hay más. Estos elementos, estos como fantasmicos que andan por aquí, y la propia figura de Gradiva, no son sino un trasunto de la famosa figura de esta especie de Caronte que cruza el agua hacia la morada de los muertos. Esta figura que parece que va con la cabeza cubierta, pero que imaginamos que va en realidad todo cubierto como por un sudario y que él mismo es un muerto. Entonces, yo creo que aparte del crédito que le demos a la fantasía literaria de Dalí, que está apuntado ahí, ¿no? El propio Dalí ha caracterizado, ha marcado como fantasía literaria su pintura. Aparte de eso, hay una dinámica visual autónoma que procede de Böcklin, porque los surrealistas, si se caracterizan por algo, es por recuperar en el ambiente austero, severo, de la vanguardia de los años 20, muy marcado por la abstracción, este tipo de pintura muy sobrecargada literariamente de la época del simbolismo.
En el recorrido del espacio, de la pintura, en la profundidad espacial, Dalí aparentemente hace una especie de regresión. Vamos a ver, utiliza, yo creo, su perspectiva espacial como un medio para sugerir la profundidad temporal de la vida, la historia de uno. Es como si desde Gradiva caminásemos hacia atrás hasta esa pareja del adulto con el niño de la mano, que es como una evocación muy remota, muy remota, muy remota, casi indistinta de la infancia, ¿no? Está ahí. El efecto más curioso del cuadro es que las rocas están en anamorfosis y entonces, fíjense lo que pasa. Cuando se fotografía perpendicularmente, las rocas aparecen así. Pero si fotografiamos el cuadro a ras de cuadro, las rocas se levantan. ¿Lo ven? Esto es el borde del cuadro. Está fotografiado a ras, con el eje de la cámara siguiendo muy, si no en paralelo, casi en paralelo, la superficie del cuadro. Y las rocas parecen levantarse del cuadro. Dalí siempre fue muy aficionado a esa forma de perspectiva aberrante, distorsionada, que es la anamorfosis, que es un tipo de escorzo donde las figuras se pintan desde un punto de vista muy lateral, muy a ras de la superficie del papel o del lienzo, para que desde un cierto punto de vista se puedan ver como originariamente eran. Bueno, un ilusionismo, digamos, particularmente sofisticado y un poco perverso, ¿no? Y llegamos ya al tercero y último de los cuadros de Dalí en nuestra colección, El sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar, de 1944, con su marco y todo. No es un cuadro, pues eso, muy grande y los intelectuales, los estudiosos de la obra de Dalí no le dan mucho valor, pero es uno de los cuadros absolutamente más requeridos, más demandados, más visitados, más populares de la colección. Para entender lo que representa el sueño causado por el vuelo de una abeja, hay que situarse ahora en 1936, en la etapa en que Dalí va a dejar de ser surrealista o va a llevarse consigo el surrealismo. Digamos, los que van a dejar de ser surrealistas, esta sería otra manera de verlo, son los surrealistas, ¿eh? Y él se convertirá en el único surrealista vivo. En todo caso, el momento de la ruptura. Muchas veces se nos cuenta la historia de que Dalí llegó al grupo surrealista en 1929 y se marchó exactamente 10 años después, en 1939. La ruptura oficial en París de Dalí con el grupo surrealista tiene lugar después de aquellas famosas conversaciones donde Dalí confiesa en público, o pretende confesar, entre sus amigos surrealistas, que ha tenido sueños eróticos con Adolfo Hitler. Y la rabia de André Breton es tal que inmediatamente es expulsado del grupo, ¿no? Bueno, aquello era una provocación, evidentemente. Dalí se jactaba de ser el único capaz de chocar a los propios surrealistas. Los surrealistas que habían pasado su vida artística, su vida como escritores, provocando el shock en el público, por primera vez se sentían chocados por alguien. Era alguien que iba más allá de todo lo concebible, ¿no? Entonces, aunque siempre se nos ha contado que la ruptura llegó en el 39, en realidad el propio Breton, en 1950, en un artículo de su antología del humor negro sobre Dalí, dice, bueno, el artículo que van ustedes a leer no se refiere, ahí es donde dice, no se refiere al primer Dalí, se refiere al Dalí auténtico, se refiere al Dalí de la época surrealista, no al que ahora, a esa personalidad más conocida ahora con el nombre de Ávida Dollars. Ávida Dollars es un anagrama de las letras que componen
el nombre de Salvador Dalí, un anagrama muy ingenioso por el cual, cambiando de orden las letras, sale el codicioso, el deseoso de vender a su madre para conseguir dinero, ¿no? En que supuestamente se convirtió Dalí para Breton y para los surrealistas. Ese proceso, dice Breton, comenzó en 1935. Fue entonces cuando emerge A Vida Dólares. Y si vamos a buscar signos de por qué dice Breton que emerge en 1935, hay uno muy seguro inmediatamente después, en 1936. Yo lo veo más en el 36 que en el 35, pero bueno, Breton estaba más cerca del asunto y veía más lejos. En 1936 viaja Dalí por primera vez a los Estados Unidos, a Nueva York. Por primera vez expone allí. Por primera vez se presenta en una gran exposición en un museo, que es la exposición Fantastic Art, Dada, Surrealism, que es la primera presentación en un museo, digamos, la primera presentación del surrealismo y sus amigos fuera de un contexto militante de vanguardia, de galería, de los conocidos, de los amigos conocidos, ¿no? Por primera vez una institución se toma en serio al movimiento surrealista. Y Dalí es el mayor beneficiado del gran acontecimiento colectivo, por alguna razón. Y Dalí obtiene un privilegio, pues, casi impensable. Con 32 años de edad, se convierte en la portada de la revista Time. ¿Se pueden imaginar lo que es? Cierren los ojos un momento y háganse cargo de lo que es a los 32 años, habiendo llegado de España, que era un país periférico, habiendo aterrizado en París muy pocos años antes, habiendo hecho ese aterrizaje triunfal, lo que significa ser portada de la revista Time y las posibilidades que eso abre, ¿no? Dalí se convierte en el artista con quien hay que hablar, al que hay que ver, con el que hay que estar. Y entre las muchísimas cosas que le pasan, que le empiezan a pasar y que él empieza a buscar, está la famosa historia de Bonwit Teller. Bonwit Teller es unos almacenes, son unos grandes almacenes de la Quinta Avenida muy famosos. Y en el 36, con motivo de la exposición Fantastic Art, Dada, Surrealism, deciden hacer una serie de escaparates dedicados al tema del surrealismo. She was a surrealist woman. She was like a figure in a dream. Ella era una mujer surrealista. Era como una figura en un sueño. Este es el leitmotiv de los escaparates de Bonwit Teller. Y van montando unos escaparates un poco tontorrones con un cuadro más o menos recreado, uno de Quirico, otro que parece un Max Ernst, otro que parece un Picabia, otro que parece... y la figura correspondiente. Pero, bueno, ya puestos, le encargan a Dalí que haga un escaparate, ¿no? Y efectivamente hace un escaparate del que tenemos pocas fotografías, pero hay una fotografía datada en los archivos del Museo de Nueva York, datada en el 36, donde está, por ejemplo, aparece en este escaparate la chaqueta afrodisíaca, que es una obra del 36-37 de Dalí, y esta figura con cabeza de rosas, que es característica de él. El caso es que los de Bonwit Teller se quedaron contentos con la experiencia y 2 años más tarde le volvieron a encargar a Dalí que hiciera escaparates. Y entonces Dalí, y de esto ya no tengo imágenes, porque no las encontré en ninguna parte, en ningún catálogo, no creo que las haya, Dalí rebusca en los almacenes y encuentra unos maniquíes muy siniestros de comienzos del siglo, muy como muñecas de cera de un museo de cera, y monta dos tableaux vivants con ellos. Y, en fin, una vez que Dalí sale por la puerta, los de marketing de Bonwit Teller les parece que aquello es muy heavy y lo cambian
Entonces Dalí vuelve, monta en cólera y organiza una cosa que no se sabe si es un genuino cabreo o una performance planificada, porque vuelca una bañera, rompe un escaparate, llega la policía y es detenido y pasa un rato en una comisaría, de donde al final le pone en libertad el juez, aduciendo que estos son los privilegios de un artista con temperamento. Entonces, los jueces eran en aquella época muy comprensivos. Dalí siempre había amado el show. No es verdad que descubra el show ahora. No es verdad que descubra el cine ahora. Había entrado al grupo surrealista a través del cine, con Un Chien Andalou, con Un perro andaluz. Siempre pensó en términos cinematográficos, por ejemplo. Pero ahora tiene por fin una industria con la que hablar, ya sea la industria de la publicidad, de Madison Avenue, o el teatro en Broadway, o la industria de la moda, o la industria del cine en Hollywood. Y, por ejemplo, en el 37, en su segunda visita a Estados Unidos, pues tiene ese proyecto de la película con las... se iba a llamar Jirafas en ensalada de lomos de caballo, para Harpo Marx, y que finalmente no se hizo, ¿no? Pero de la que salieron las famosas jirafas ardiendo, que están por todas partes, y muchas fotos con Harpo, que supongo que le sirvieron también a Dalí para multiplicar su reputación. Y en el 39, que es el momento probablemente más triunfal, en el 39 Dalí estará presente también inaugurando con un timing excepcional su exposición individual en la Galería Julian Levy, coincidiendo con la gran exposición universal que atrae a Nueva York, que va a traer a Nueva York a más de 40 millones de visitantes. Y además, aprovechando, con el clásico marketing de Dalí, ¿no?, utilizando el logo de la Expo para el catálogo de su propia exposición, pero a la manera perversa en que él sabía hacerlo. O sea, el Trilon y el Perisphere, los dos elementos arquitectónicos que eran como el emblema de la feria, los convierte en dos entes caníbales que se atacan mutuamente, como los de la Guerra Civil Española, como los que habían aparecido en su Canibalismo de Otoño, como estos seres horribles que se interpenetran, que se atraviesan, que se horadan, que se apuñalan y que se devoran. La esfera ataca a la pirámide, por lo visto. En la feria, Dalí coloca un pabellón enteramente diseñado por él. Consigue convencer a los organizadores de la feria para que le dejen... Y es un pabellón que se llama Dream of Venus, el sueño de Venus. Aquí está el boceto de la fachada, cómo era la fachada realmente. Se entraba por debajo de las piernas de una señora y la taquilla era esta especie de cabeza de un hombre pez, ¿no?, como de la Atlántida. Ahí están Dalí y Gala asomados. En el interior había dos espacios. Tengo un vídeo, pero no lo voy a poner porque ya vamos mal de tiempo, supongo, y se nos hará eterno. Pero se pueden encontrar vídeos en Internet, en YouTube, por ejemplo, del interior del pabellón. En el interior había dos espacios, un espacio seco y un espacio húmedo. El espacio húmedo era un espacio de una piscina, como un acuario, por donde nadaban una serie de señoras o señoritas, porque eran jóvenes y con unos trajes de baño muy atrevidos que descubrían las partes que suelen estar tapadas en los trajes de baño. Y nadaban entre elementos decorativos extraídos de la pintura de Dalí, desde, por ejemplo, los famosos relojes blandos de la persistencia de la memoria, del 31 hasta el taxi lluvioso, la mujer, el maniquí disfrazado de piano, todos los elementos, los fetiches de Dalí. Esta es como una imagen de la misma... Como hay tan pocas fotos y de tan poca calidad, los he traído como para ver diferentes versiones. Y en la parte seca del pabellón estaba la clave. Estaba Venus
así en toples, tumbada en una cama, y había una señora que era como la introductora del tabló que nos avisaba de que guardáramos silencio para no despertar a Venus, porque Venus estaba soñando, estaba durmiendo, estaba soñando, y eso que soñaba era lo que se veía en el acuario contiguo, que eran las sirenas pululando por el fondo del mar, hablando por teléfono por el fondo del mar, escribiendo a máquina, haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, nos interesa muchísimo esta figura dormida, soñando la otra parte de la escena, porque eso es lo que es, en realidad, el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada. Dalí escribió más tarde que esta pintura era la representación de algo que Freud explica en el primer capítulo de la interpretación de los sueños, que a veces los estímulos exteriores pueden desencadenar un sueño inmediatamente antes de despertarnos. Por ejemplo, algo que nos cae encima cuando estamos dormidos y nos va a despertar, antes de despertarnos puede estimular, desencadenar un sueño. Y lo que en el espacio de la realidad, en el tiempo de la realidad, es un instante, en el sueño se puede convertir en una historia muy larga. Freud cita una historia de Maury, un psicólogo del siglo XIX, que relata cómo, estando durmiendo, se le cayó una varilla encima del cuello y entonces, antes de despertarse, en unos pocos segundos, tuvo tiempo de soñar que le pasaban toda una serie de cosas y que terminaba siendo condenado a la guillotina y era decapitado. Muchas veces hemos experimentado eso de esa expansión, esa dilatación del tiempo en los sueños, por lo cual lo que en la realidad ha sido un estímulo brevísimo se convierte en la fuente de una historia muy larga. Eso es lo que cuenta el cuadro de Dalí. Y por eso el título es tan largo, por eso el sueño provocado, sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, para expresar como la prolongación de esa historia. El tema es el siguiente. Gala está dormida en la playa de Port-Lligat, desnuda, como suele estar en la playa. Y entonces hay cerca de ella una granada, y alrededor de la granada empieza a volar una abeja. Y el sonido de la abeja desencadena en la Gala que duerme, en la Gala durmiente, toda una compleja fantasía que está desplegada aquí, en la gran granada, el pez, los tigres y el fusil, cuya bayoneta amenaza a Gala como la picadura de una abeja. O sea, para entender el cuadro tiene una estructura compositiva que no puede ser más simple, dividida por la línea del horizonte. Lo que hay por debajo, supuestamente, es la realidad tangible. Lo que hay por encima de la línea del horizonte es lo que esa realidad se genera al proyectarse en el sueño, ¿no? O sea, esta granada se convierte en esta granada, ¿no? La abeja, ¿en qué se convierte? En los tigres, porque los tigres están elegidos por el listado en negro sobre amarillo por la analogía con la abeja. El tigre no es más que un desarrollo onírico de la abeja, ¿eh? Y naturalmente el aguijón está desarrollado como bayoneta. Bueno, las rocas del Cabo de Creus o del Port-Lligat, el elefante hablaremos ahora, hablaremos brevemente de todos los elementos. Pero ahí pasa una cosa. El desnudo de Gala desnuda y la propia granada, que por cierto proyecta una sombra muy extraña en forma de corazón, como un signo amoroso, y todo esto está levitando, y las gotas de agua. O sea que es en realidad, de verdad, lo que hay por debajo del horizonte,
¿Es realidad tangible? ¿Es la realidad de la vigilia? Yo creo que más bien Dalí lo que cuenta es cómo él sueña que Gala a su vez sueña este sueño. Gala es la soñadora de eso que tenemos por encima de la línea del horizonte, pero este cuerpo de Gala no es real tampoco, está suspendido en el aire, está soñado por Dalí, como la propia granada, que es un elemento simbólico del que hablaremos. Entonces, un sueño dentro de otro sueño, una fabulación dentro de otra fabulación. Cuando me puse a plantear la charla, yo creo que no lo he leído en ninguna parte, pero me vino a la cabeza inmediatamente la Gitana dormida de Rousseau. Y fui a buscar, y en el primer texto importante publicado por Dalí, habla de la Gitana dormida de Rousseau. En la última frase del texto titulado San Sebastián, de 1927, publicado en l'Amic de les Arts, dice: «Me tendí en la arena. Las olas llegaban a la playa con tranquilos rumores de la gitana dormida de Henri Rousseau». Bueno, el cuadro de Henri Rousseau lo describía el propio Rousseau así. Decía: «Una negra errante, tocadora de mandolina, descansa con su jarra de agua para beber cerca de ella, vencida por la fatiga en un profundo sueño. Un león acierta a pasar por allí, la olfatea pero no la devora. Hay un efecto de luna muy poético». Eso es, en opinión de Rousseau, lo que había puesto en el cuadro. ¿Y qué relación guarda el cuadro? Un cuadro, evidentemente, que le importaba mucho a Dalí y con el que ha tenido un trato desde muy temprano. Pues las dos figuras durmientes, la figura de mujer durmiente, podemos incluso imaginar que el león es una ensoñación de la gitana, que el león no existe como tal, ¿no? La luna está ahí en los dos casos. Aunque esta no es una escena nocturna, es muy curioso. La luna está ahí, en el mismo sitio. Y luego Dalí acentúa la analogía porque esto, no sé si es una playa o es un desierto más bien, pero él lo interpreta como una playa y lo sitúa como un escenario parecido al de Porligat, ¿no? Entonces hay una fuerte analogía, como si él hubiera reelaborado la gitana dormida de Rousseau en su propia imagen de la Gala soñadora. Hay otra aparición de la figura de la mujer dormida en los años 30 que es memorable. Mujer dormida, caballo, león invisibles. Es probablemente el cuadro donde Dalí consagra, cristaliza su método paranoico crítico, que consiste en combinar imágenes incompatibles entre sí de la realidad mediante una especie, eso que ahora en los procedimientos digitales se llama morphing, haciendo que se fundan como sin solución de continuidad y que se confundan entre sí. A ver si me explico mejor. Mujer dormida, caballo, león invisibles es todo eso que dice el título. ¿Cómo? Pues así. En el dibujo esquemático de un guión inédito, porque él soñaba con hacer una película sobre el tema de este cuadro, lo esquematiza Dalí así. Ahí hay una figura que parece una mujer como arrodillada con los pies sobre una bola, una mano para abajo. Esta es una figura transicional. Aquí hay una figura que parece más bien un león con una melena, ¿no? Y esta es la parte, son las patas posteriores. Aquí también está el león, pero aquí la figura intermedia se ha transformado en un caballo, o en una figura intermedia que conduce a un caballo. O sea que la mujer, el león y el caballo están presentes simultáneamente en una imagen ambigua, equívoca, múltiple, en una imagen que, dependiendo de cómo la miremos, admite esas interpretaciones y alguna más, porque también hay la figura de una felación.
que no está incorporada en el esquema, que él desarrolla en otros dibujos, una figura como de una pareja de hombre y mujer. El método de las imágenes múltiples tiene que ver con toda la tradición de los entretenimientos, de los acertijos visuales, de los enigmas, del encuentra la figura escondida en el bosque y todo eso. Pero para Dalí se convierte en algo más filosófico, se convierte en un medio de provocar el descrédito de la realidad. Lo que él pretende conseguir con este artificio ilusionista es que la gente, los espectadores de los cuadros, dejen de atribuir a la representación pictórica ese poder de trasladar la realidad. Creemos ciegamente en el poder de la pintura para representar la realidad, o por lo menos lo creían los espectadores hasta el siglo XIX. Y lo que Dalí trata de hacer es de minar ese crédito, esa fe en la realidad de la representación. La mujer dormida le pudo ser inspirada, Félix Panés sostiene que le fue inspirada por este grabado, Retirada del cadáver de Patroclo, donde Dalí dice que vio paranoicamente no solo una figura desnuda, sino también posiblemente un caballo o un león. Pero hay otra interpretación más poética que me gusta más, que es la de Dawn Addis, otra gran intérprete de la obra de Dalí, que sostiene que probablemente para la figura dormida, de la mujer dormida, del caballo y león invisibles, fue la pesadilla de Fuseli la que le inspiró. Un recuerdo, una inspiración de la pesadilla de Fuseli, donde también la figura femenina, cae por un lado, y esto que hay encima es, como por cierto en nuestro sueño causado por el vuelo de una abeja, esto que hay encima es lo que ella sueña, naturalmente. Esto es la pesadilla. Estos entes no son el caballo que se asoma y este fialtes que se posa sobre su pecho, este enano monstruoso, se han objetualizado, se han convertido en... los sueños se han hecho tangibles. El esquema de Fuseli y del propio Dalí tiene mucho que ver con un esquema con el que Dalí se tuvo que familiarizar en los años 30 en América y en Europa también, pero sobre todo en América, que es el de las portadas de las revistas Pulp, donde inevitablemente hay una figura femenina, una damsel in distress, una figura femenina escasamente vestida y con bastantes problemas, asaltada o amenazada por un monstruo, por un malvado, por una figura ominosa, ¿no? En el sadismo no disimulado de estas portadas pulp hay un eco también que persiste en nuestro sueño, el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada. Pero vamos a acabar viendo un poco los elementos que lo constituyen, porque también en los elementos hay mucha riqueza. Dalí es casi infinito, es casi inagotable. Y un cuadro aparentemente, que para muchos de los detractores de Dalí es un cuadro banal, es un cuadro que está pintado como un cartelón, es un cuadro que no tiene como mucho interés pictórico en sí mismo, que es como un cromo, todas estas cosas que se dicen de Dalí, bueno, pues pueden ser ciertas a veces, pero en todo caso la riqueza alusiva, connotativa, es tan inagotable, tan... El desnudo, a mí me fascina del desnudo una cosa. Es un desnudo singularmente rígido, como estatuario, como de mármol, como que no vive. Hay un antipigmalionismo que es como complementario de lo de Gradiva, pero a la vez lleva las uñas pintadas. Se puede concebir una estatua con las ambiciones clasicizantes que ya tenía Dalí con la figura de Gala, que lleva las uñas pintadas como una pin-up de una portada de revista, ¿no? Mucha del encanto perverso de Dalí tiene que ver con combinar estas cosas. Los elementos del cuadro están llenos de alusividad, están cargados de connotaciones simbólicas. La granada es un emblema
muy antiguo y muy rico en la pintura occidental. Ha estado asociado a la iconografía de la Virgen María. Pero he traído dos ejemplos pictóricos, entre muchos, muy diversos. El retrato de Maximiliano I de Durero, donde la granada es el símbolo de la cohesión y la diversidad del imperio, porque los países y las gentes del imperio, los súbditos de Maximiliano, son distintos, pero están agrupados bajo una sola piel. Y la granada, naturalmente, de Perséfone o de Proserpina, que está representada en Rossetti, porque recuerdan que cuando Perséfone es secuestrada por Hades y finalmente pues se llega a una especie de acuerdo, los dioses le presionan a Hades para que la suelte y él dice, bueno, si aguanta sin comer estas horas, pues vuelve. Pero en un momento le ofrecen una granada y ella, que tiene mucha hambre y mucha sed, la prueba. Y esa tentación de la granada, esa degustación de la granada, con lo que tiene la granada de un fruto muy carnal, ¿no? La condena a pasar en adelante la mitad del año en el Hades, ¿no? En el inframundo. Entonces ahí está Lo que sale de la granada en Dalí es un pez, y es un pez que tiene una procedencia muy clara y, por otra parte, nada sorprendente tratándose de Dalí, porque Dalí siempre amó enormemente al bosco y las bosquerías, ¿no? Y en concreto procede de la Tentación de San Antonio de Lisboa, donde hay varios peces un poco monstruosos y un poco estrafalarios, uno en cada ala, uno volando, otro aquí por el agua y otro por tierra, ¿no? Por todos los medios. Ahí están. Bueno, el que más me interesa es este, porque es como en el propio sueño causado por el vuelo de una abeja, una cosa encajada dentro de otra, encajada dentro de otra. El pez, bueno, en principio el pez es este, ¿no? Se está comiendo a otro, que apenas puede tragarlo, pero está vestido como con un envoltorio, con un traje de una criatura que no sabríamos describir, rematado por una torre, y eso sí, con algo que debió fascinar y aterrar a Dalí, que, como se sabe, padecía una fobia a las langostas, a los saltamontes, y que están por todas partes en su obra combinados con las fantasías eróticas y macabras más inimaginables. Bueno, pues esos son patas de saltamontes, ¿no? Y unas ruedas, etc. Bueno, cuando Dalí hizo el Don Juan Tenorio, en esta foto de Gienés, del Don Juan Tenorio del 50, en primer término aparece un pez tragándose a un señor de inconfundible estirpe bosquiana. El pez daliniano puede tener otras referencias. Por ejemplo, yo creo que tiene mucha relación con las representaciones barrocas de la historia de Jonás. Claro, la criatura que sale de la boca de un gran pez, ¿es que sale o es que se lo está tragando, ¿no? Ahí está esta ambigüedad, esta doble dirección. Bueno, en este caso, en la pintura de Peter Lassmann, la ballena está escupiendo a Jonás en la playa y hay un parentesco, yo creo, evidente. No tengo esto documentado en ninguna parte, no he visto que Dalí jamás hable de Lassmann, pero yo creo que hay un parentesco, hay un aire de familia inconfundible. Y luego hay una cosa que menciona Dawn Aids sobre el pez. Ella dice que para ella uno de los elementos desencadenantes del sueño, del cuadro del sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada de Dalí, es esta representación de Granville, uno de los grandes precursores del surrealismo, el gran caricaturista francés del XIX, en el que se representa, bueno, este es el dibujo y este es el grabado, en el que se representa el sueño que tiene un criminal que ha cometido un asesinato, que sueña como un gran ojo le persigue, el ojo de la justicia, el ojo de la policía, le persigue
y finalmente se convierte en un pez que le devora, ¿no? Un gran pez con las fauces abiertas. El grabado de Granville fue reproducido en la revista Document, en la que Dalí colaboraba, para ilustrar un texto de Bataille sobre el ojo, donde se discutía la película Ancien Andalou de Buñuel y Dalí. O sea que Dalí lo tuvo que ver necesariamente. Y lo interesante es que se vincule el pez con el ojo, porque es notorio que el ojo es una de las grandes obsesiones iconográficas de Dalí. Este es, bueno, lo más conocido de todo, el proyecto para Spellbound, para aquel telón cubierto de ojos de la película recuerda el episodio del sueño que Hitchcock le encargó a Dalí, bueno, en la culminación de esta etapa americana de éxito en Broadway, en Hollywood y en todos los medios imaginables. Bueno, entonces, pero hay más. Hemos hablado de la granada, del pez, de los ojos que están detrás. Los tigres. Uno de los mitos populares en torno a Dalí es que Dalí era un virtuoso del dibujo, un dibujante dotadísimo. Y eso no es del todo cierto. Dalí, muchas de sus imágenes, de sus iconos, están tomados directamente de fotografías, están apropiados y copiados o calcados. Y un ejemplo es el del tigre. El tigre pertenece al repertorio de los carteles de Barnum y Bailey y los Ringling Brothers, y se repiten los mismos tigres en todos los carteles de circo a lo largo desde el final del siglo XIX y a lo largo de varias décadas en el siglo XX. O sea que lo que Dalí introduce ahí es una imagen estereotipada. Es una imagen que probablemente todos sus compañeros de generación reconocen. Quizá ya no la reconocemos. Porque lo que le interesa es un estereotipo que representa el tigre ahí. El tigre, dice Freud en los primeros capítulos de la interpretación de los sueños, que en los sueños las fieras salvajes como leones y tigres suelen representar la libido en su estado más puro, el instinto sexual en su estado más puro, ¿no? El tigre es la libido que brota de la granada. La granada es un símbolo de la fecundidad, brota de la granada, describe ese arco y va a picar, en una metáfora más bien transparente, a la desnuda y marmórea Gala, ¿no? Y en fin, el último de los elementos, los elefantes, que son de los elementos que se han hecho más populares en la obra del Dalí tardío, ¿no? Porque los multiplicaría luego. Bueno, había trabajado sobre los elefantes, por ejemplo, en Cisne reflejando elefantes, que es una típica pintura paranoico-crítica, donde una imagen, la imagen de los cisnes, al reflejarse sobre el agua, se la fuerza a convertirse en la imagen de algo tan incongruente con ella como es, tan antitética como es la de los elefantes. Pero los elefantes de patas de flamenco o de patas de araña, los elefantes sobre zancos, los elefantes giacometizados del sueño causado por el vuelo de una abeja, que aparecen por primera vez en el sueño, se van a multiplicar en los años 40 y 50 como una marca de la casa de Dalí en toda su... La más memorable de sus pinturas de elefantes es esta Tentación de San Antonio, que se hizo, por difícil que sea creerlo, para presentarse a un concurso. Dalí, que ya era alguien muy célebre, se presentó a un concurso convocado por el director de cine Albert Lewin, que quería un cuadro de la Tentación de San Antonio para ponerlo colgado dentro de una película, The Private Affairs of Bellamy, los asuntos privados de Bellamy, basado en la novela de Maupassant, naturalmente. Y bueno, convocó un jurado de artistas y de curators, donde estaba Duchamp, Alfred Barr, Sidney Janis, etcétera, que eligieron a Max Ernst. Eligieron La Tentación de San Antonio de Max Ernst y rechazaron la de Dalí. Entonces los cuadros desechados estuvieron viajando mucho tiempo y eso hizo que este cuadro
fuera muy popular. Y entonces es muy curioso porque, bueno, el San Antonio es un poco un autorretrato espiritual, ¿no? Y son las tentaciones que desfilan ante él, el poder y la gloria, el eros, el obelisco papal, el poder papal, esta especie de palacio que representa el poder y la gloria, y ahí, al fondo, el Escorial, que es la última tentación de Dalí, que es la conversión a la monarquía católica y al franquismo, ¿no? Bueno, ya se había convertido al franquismo en realidad, pero sus grandes delirios de grandeza finales, de ser como el artista de corte de una especie de régimen neoimperial restaurado, viene ahí también, como si él se lo tomara un poco de manera autoirónica, ¿no? Bueno, los obeliscos, los elefantes con zancos están coronados por el obelisco del elefante de Bernini de la plaza de Santa María sopra Minerva, pero tienen también algo de los elefantes del circo. Hay que entender que la pintura y el espectáculo en Dalí, su dedicación al cine, sus performances, su teatro, no son dos cosas separadas, están completamente interpenetradas. Durante un tiempo, los espectáculos le servían para promocionar su pintura. Llega un momento en que la pintura se convierte en el cartel para los espectáculos que hay fuera. Y los cuadros de Dalí, a medida que van perdiendo fuelle, se van convirtiendo más en el cartel que anuncia el gran show que va a tener lugar fuera de la galería, claro, en la vida, en el mundo real, ¿no? Entonces, Dalí utiliza el mundo del circo porque hay una afinidad profunda, no solo por razones visuales más o menos superficiales. Y una última cosa, un último detalle del cuadro del que quiero hablar y que tiene también relación con la showmanship, ¿no? La levitación. He dicho antes que Gala no descansa sobre ese suelo extraño de Port-Llegat, como están suspendidas flotando en el aire la granada y las gotas de agua, que al parecer pueden ser alusiones eruditas a las perlas de Venus. Todo está levitando. Cuando se interpreta a Dalí, la levitación es un motivo de la pintura daliniana tardía, digamos, sobre todo extendido a partir de mediados de los años 40. Esta es una de las primeras apariciones de la levitación en la obra de Dalí. Yo diría que es la primera, pero no sé, no estoy seguro de haber chequeado todos los ejemplos, ¿no? Pero yo diría que es la primera vez que Dalí utiliza la levitación de esta manera teatral en su pintura. Cuando se habla de la levitación de Dalí, ¿cómo se justifica? Pues se dicen dos cosas. Que Dalí ingresa a partir de en torno a 1946-47 en lo que va a llamar el paradigma atómico, ¿no? Todo lo que haga a partir de entonces es atómico. Las figuras se descomponen en átomos, las figuras leda atómica, la figura de la Madonna de Port-Llegat, estallan como en corpúsculos. Hay mucha gente que se ha tomado muy en serio las especulaciones científico-artísticas de Dalí. Yo creo que son puro marketing. Es decir, yo creo que Dalí detecta que hay que ponerle la etiqueta de atómico a la pintura en esta época como antes se le ponía el marbete de Freudiana, y lo utiliza hasta el extremo. Otras veces, cuando se habla de la levitación, se la interpreta desde el misticismo daliniano que comienza en 1951 con la publicación de su manifiesto místico. Todas estas cosas de yo soy un enemigo del materialismo contemporáneo, yo soy de la gran tradición de Santa Teresa y de San Juan, la gran tradición espiritualista española, y todas estas cosas que repetirá tanto Dalí, utilizándolas también para vender una imagen de sí mismo como ejemplo, como emblema de ortodoxia religiosa de cara al régimen de Franco. Se suele asociar la levitación con todo eso, con la ciencia nuclear, con la ciencia técnica nuclear y con la
con la mística. Pero en realidad la levitación aparece antes de todo eso. Aparece en el 44, cuando Dalí ni se ha declarado místico, ni se ha declarado atómico, porque todavía no sabe lo que es la energía atómica, pero todavía no ha sucedido lo de Hiroshima y Nagasaki. Hay una pintura del 44-45 donde la levitación ya se generaliza y es como un apéndice, es como un epílogo al sueño causado por el vuelo de una abeja. Es una pintura que se conoce muy poco, no sé por qué no se habla de ella, probablemente porque está en un museo alemán y los museos alemanes no ponen las cosas en la web y tratan de no difundir en absoluto sus obras. Es una obra poco conocida y ni siquiera en los comentarios sobre la obra de nuestra colección no se la suele mencionar. Y sin embargo, el propio Dalí dice que es de nuevo Gala, durmiendo y soñando. Es un sueño diurno de Gala. El título, Apoteosis de Homero, procede de una famosa pintura de Ingres, por supuesto, donde resume la civilización occidental. Y es posible que Dalí se le haya ocurrido la idea de lo que era una fantasía privada, íntima, de naturaleza erótica, bueno, darle una secuela de naturaleza pública, colectiva, y hacer una gran declaración sobre la civilización occidental. El año 44-45, el destino de la civilización occidental era un tema que estaba en todas partes, ¿no? ¿Qué ha sido de la civilización y a dónde va la civilización? Y entonces es Homero, el ángel de la poesía, que sale de ahí, de esta especie de roca extraña, monstruosa, el carro de Venus, que emerge del mar, una inscripción en hebreo, y todas ellas probablemente aluden a la cuna mediterránea de la cultura y a la necesidad de preservar la cultura o algo así. Bueno, pero lo que nos interesa es que aquí, ya entre el 44 y el 45, se ha generalizado la levitación. Están todos los objetos flotando. La levitación en Dalí no es un recurso ni inspirado por la ciencia ni inspirado por la religión, porque Dalí no era ni un científico ni un místico. La levitación procede de los recursos del ilusionismo escénico, de la prestidigitación, de la magia teatral y en particular de la Karnak Levitation de Harry Keller, el más famoso de todos los magos americanos que recorrió todos los Estados Unidos y Europa también en los años finales del XIX y comienzos del siglo XX, y que se hizo, bueno, su número espectacular era esto de levantar en el aire a una mujer que luego se desplazaba aparentemente en el aire y terminaba como saliendo, desapareciendo de escena a la vista del público. Yo no conozco los trucos que utilizaba, pero tenía un éxito arrebatador, ¿no? En los mismos años 40, Dalí se compinchó con Philip Halsman, un fotógrafo que había vivido en París, pero curiosamente con el que él no había tenido mucho trato en París, pero cuando los dos estaban en Estados Unidos se hicieron amigos, para crear este Dalí Atomicus, como una especie de pendant de su Leda atómica, en el que todo levita. Tuvieron que emplear 28 sesiones para conseguir que las cosas arrojadas al aire, las cosas suspendidas y todo esto se combinaran de la mejor manera posible, porque entonces no existía naturalmente el Photoshop, existía un tipo de trucaje muy tosco que no les interesaba. Y esta es la foto final a falta de un retoque, porque después le pone aquí un cuadro que está pintando, ¿no? Ahí está en el caballete la Leda atómica. Los gatos, el agua, las sillas y todo suspendido en el aire. Esto es un número de magia escénica, esto es un número de ilusionismo escénico. Y esta es la diapositiva final. En los años de comienzo del siglo XX había un mago que se llamaba Sarracín, que utilizaba como emblema esta
escena como de unos personajes en un café, pero que son una calavera, ¿no? Uno de los trucos favoritos de Dalí, la imagen doble en la que dos figuras de dos señoras, o de dos niños, o de dos... se convierten vistas de una determinada manera, bajo una determinada luz, en un cráneo. Los magos ilusionistas de antes y después de 1900 invocaban a los demonios, a los espíritus, a los muertos, para sugerir que poseían poderes tenebrosos, poderes del lado oscuro. Como ellos, Dalí convoca constantemente, lo hemos visto desde su Gradiva hasta el sueño de una abeja y en otros ejemplos, convoca a los poderes oscuros del inconsciente o de la ciencia o de la religión o de lo que sea. Pero detrás de esos poderes oscuros lo que hay, como en el caso de todos los ilusionistas escénicos, es solo un muy bien trabado y elaborado repertorio de trucos. Muchas gracias.